A mí, por ejemplo, ingeniería de sistemas en los primeros ciclos parecía colegio, de primaria sobre todo, porque un solo docente nos daba varios cursos, ¿no? Teoría general de sistemas, nos daba informática, el mismo docente. Yo ingreso en ingeniería de sistemas a los 16 años, dejo la carrera a los 18, intento ir, desde ahí empieza la dificultad, o sea, me demoré 2 años buscando la beca, yo prácticamente comencé a los 20 años a estudiar medicina. De por sí la medicina es una carrera muy cotizada en general, pero es ciertamente una de las carreras que más vocación necesita, pues el trato continuo con las enfermedades, los pacientes, las emociones son muy diversas y realmente impacta también en nosotros mismos como profesionales. Como lo digo siempre yo, un buen médico se forma en cualquier instancia, ¿no? Falta solamente la dedicación. Lastimosamente, el deporte es precario aquí, pero muy aparte del deporte es nuestra idiosincrasia. Vivimos en un momento, yo lo digo como profesional, como padre también, un momento muy crítico. Esa inseguridad ciudadana que la que vivimos es consecuencia de una mala formación, una mala educación desde casa. Amigos de Cultural Conversa, bienvenidos una vez más a su programa donde siempre conocemos a nuevos personajes que a la postre nos invita no solo a recibir algunas orientaciones, sino también a ponerlas en práctica con los ejemplos de vida, con las experiencias que obviamente ellos nos imparten. En esta oportunidad estamos contando con la presencia de un gran amigo en el deporte, por cierto, que nos ha permitido un poco conocer su trayectoria. Obviamente él tiene una profesión no menos importante como es la medicina y en este caso estamos contando con la presencia del doctor Cristian Alexander Isla Torres. Bienvenido al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto aquí de estar con ustedes. Cuéntame, Cristian, ¿cómo es que te decides por la carrera de la medicina? Porque no podemos dejar de pensar que es en principio hay que tener una vocación de servicio, ¿no? De amar al prójimo y más allá de ello ayudar en lo que se requiera, más aún en la salud, que es uno de los temas que tanta necesidad tiene todavía en nuestro país. Sí, así es. Bueno, de por sí la medicina es una carrera muy cotizada en general, pero es ciertamente una de las carreras que más vocación necesita, pues el trato continuo con las enfermedades, los pacientes, las emociones son muy diversas y realmente impacta también en nosotros mismos como profesionales. Me decidí por la carrera ya a los 21 años. Tuve una primera experiencia como estudiante de ingeniería de sistemas, justo a los 16 años, en mi ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, en esos momentos era un boom en ingeniería de sistemas y nosotros en la Universidad Nacional de Trujillo estábamos precarios con el tema de infraestructura, no teníamos aulas propias, vivíamos alojados en otras carreras y también pues el uso de nuestros componentes básicos, las computadoras también eran muy precarias, ¿no? Recuerdo, tenemos los tiempos de los Pentium 4, nosotros todavía teníamos Pentium 2, Pentium 3, imagínense, estábamos muy atrás. Y consecuente de eso, problemas internos, ¿no? De las dirigencias propias, ¿no? Hubo una huelga que duró aproximadamente 5 meses. Era la huelga más sonada que tuvo. Así es, incluso que se cobró la vida de algunos de nuestros compañeros estudiantes, dirigentes, ¿no? Que tomamos la universidad, yo estuve en la toma, reclamando una causa justa contra el rector del momento, pero bueno, finalmente yo decido también por un tema de presión familiar, ¿no? Yo era jovencito, 18 años en ese momento y opté pues por estudiar otra carrera, ¿no? Y sobre todo por el ejemplo de mi hermana. Mi hermana estaba estudiando estomatología en la Universidad Nacional de Trujillo y la Facultad de Medicina es aparte de la ciudad universitaria, entonces no tenían ninguna complicación. Así es que ingresé al CEPUM a prepararme para ingresar por el examen de admisión a medicina, el cual nunca finalmente lo rendí porque tuve la opción justamente de ser becado por Cuba, ¿no? El gobierno cubano, e ir a estudiar a la Escuela Latinoamericana de Medicina, ¿no? A cumplir un sueño realmente bonito, ¿no? Motivado también por experiencias personales, ¿no? Mi mamá que se lesionó, se fracturó el piecito,
y no hubo una buena atención que recibió ella, su seguro no le coberturaba en el de salud la operación, se operó en Minsa, entonces todo tuviste eso... que vivir esa amarga experiencia que todavía hay en algunos casos en el país para optar por esta vocación. Sí, así es, así es. La verdad que a mí en un momento inicial, cuando yo postulé a los 16 años, tenía la opción, mi mamá quería que yo sea médico, pero no me llamaba la atención, ¿no? Lo mío era la ingeniería, me gustaban mucho los números hasta el momento, pero la vocación de ayudar siempre hubo realmente, pero no estaba afín a la medicina, ¿no? Surgió justamente por estas cosas que se dan día a día, o sea, es parte de nuestra realidad, tenemos que reconocerlo para poder cambiarlo, ¿no? Y se da sobre todo porque hay un déficit de personal, de salud, en general, médicos, enfermeras, obstetrices, nos faltan muchos especialistas. Como en todo, ¿no? Así es. Como ¿no? en la educación, como en el... Así. Y es una experiencia total haber ido a Cuba porque ahí es todo lo contrario, ¿no? O sea, hay un médico por cada 1000 personas, ese es el ideal, ¿no? Y realmente, bueno, como lo digo siempre yo, un buen médico se forma en cualquier instancia, ¿no? Falta solamente la dedicación de uno, pero el sistema de salud sí es muy diferente allá. ¿No? ¿En qué se diferencia? Sí. Por ejemplo, la atención primaria de salud, ¿no? Aquí se ha estado hablando desde hace algunos años, es de más que decir que ya hay una nueva especialidad ya que tiene más de 10 años, que es la medicina familiar aquí en Perú. Eso ha existido desde hace muchos años, ¿no? Impulsado sobre todo por lo que fue Rusia, la Unión Soviética, este sistema de atención comunitaria de la salud. En Cuba se desarrolló bastante bien, hasta el momento ellos pues tienen una muy buena atención primaria de salud. Los niveles de atención pueden ir hasta el 4.º nivel. Nosotros tenemos más instalado en el Perú el 3.er nivel, que es ya prácticamente atención de la enfermedad y rehabilitación, ¿no? Lo cual, o sea, esperamos que el paciente se enferme, o sea, tener pacientes, ¿no? Y encima no los cobijamos con el suficiente número de personal. Entonces, la atención primaria es prevenir las enfermedades, ¿no? Promocionar hábitos saludables. Las vacunaciones son parte de la atención primaria. Allá no se también espera enfermar para ir al médico. Así es, ¿no? Entonces, la atención primaria es atender a la población vulnerable, en riesgos, que realmente los riesgos son múltiples, toda población está en riesgo según edades. Pero, ¿no? Cristian, ¿es un tema de cultura, crees tú, o de sistema? Es un tema de decisión política. Es decidirse a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, no hemos venido a hablar de política, pero es parte de nuestra cultura también, ¿no? Lo que pasa en El Salvador, ¿no? ¿Qué es lo que dice el presidente Bukele ahí en El Salvador? Y he tenido muchos amigos del Salvador. En la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba he estado con chicos de muchos países. Y lo que dice el presidente, ¿no? O sea, ahorita no, en ese momento, ¿no? Cuando inició, no hay dinero, pero basta con erradicar la corrupción y evitar que se roben los fondos públicos para ya tener dinero para hacer las cosas, ¿no? Claro. O sea, ahorita puede no haber dinero, o sea, y puede no decidirse en un presupuesto invertir, porque realmente no hay. ¿Por qué? Porque se despilfarra por otros lados, gotea por otros lados. Entonces, ese es el tema. Si Cuba, es que es un país donde su moneda está devaluada por cuestiones políticas internacionales, pueden hacerlo, ¿no? Solamente con dedicación. Tienen un buen sistema de salud, tienen un buen sistema de formación de personal médico y coberturan a toda su población. Y encima tienen un sistema de apoyo internacional. Cuando hay huracanes, terremotos, desastres, son los primeros. Vinieron aquí al Perú en el terremoto del 2007, ¿no? Y fueron a Ica, ¿no? Y fueron los primeros, la primera brigada. La brigada Henry Riff es una brigada internacional cubana, a la cual incluso todos los graduados de Cuba formamos parte, ¿no? Si nos convocan, prestamos el servicio. Bien, bueno, entonces descubriste esta opción y obviamente la vocación cercana con ello por la enfermedad de tu madre, me dijiste. Incentivado también por tu hermana, que, bueno, podríamos decir que ha habido una buena formación en la familia, que ha permitido que, bueno, crezcan de manera profesional, ¿no? Sin esto que suele decirse siempre, ¿no? Pero ¿cómo te vas a ir tan lejos? No, mejor estudia acá, cuando ya lo has intentado en una primera vez, ¿no? ¿Costó salir a otro país para poder ser
Sí, ¿Poder tener esa profesión? sí, costó bastante. En el sentido de que, bueno, en primer lugar, yo vengo de una familia humilde, sencilla, Ya. como muchas familias en el Perú, Ujú. con la gracia de Dios de que ambos padres son docentes, ¿no? Mi madre docente de educación primaria, mi padre de educación superior. Ya. Yo soy nacido en Trujillo, pero vivimos en Chepén, ¿no? Que queda al norte justamente de nuestra región La Libertad, y que, bueno, ahorita está grande, pero en su momento era una ciudad pequeña, Pequeña. y realmente la vida es distinta, ¿no? Sí, sí, Es sí. más vivible, por así decirlo. Entonces, esa formación que lo tuve hasta los 13 años ahí, porque luego regresamos a Trujillo, también impactó mucho en mí porque finalmente yo estudié en un colegio parroquial, en un colegio adventista, donde pues se impulsaban mucho los valores, ¿no? Creo que todo parte desde ahí, es la formación, ¿no? Las influencias que podemos tener. Luego la decisión de estudiar ingeniería, ¿no? Porque me gustaban mucho los números, era muy impactante la ingeniería de sistemas en ese momento, pero ya estudiar medicina fue cosa mucho más seria, ¿no? Te diré que en algún momento estando en Cuba, ¿no? Ya. El estudio es muy intenso. En algún momento yo me paré y frente a las piezas anatómicas y me preguntaba, ¿no? Yo estaba en mi país, tenía 3 años casi de estudio de ingeniería, pude haber terminado, ¿no? Pude haber terminado la carrera, ¿no? O sea, ¿no? pasó por ti el momento en que decías, no, no, Lo- no puedo seguir, no quiero No, seguir o lo que no. pasa es que es impactante, o sea, la intensidad del estudio Ya. en cualquier lugar del mundo, en medicina, pues es intenso, ¿no? Es una de las carreras más complicadas realmente, incluso hay estudios que hablan al respecto. Hay estudios que no solo implican incluso medicina, que hablan del estrés académico, ¿no? Que incluso reportan suicidios, muertes, ¿no? De Sí. estudiantes a nivel mundial. Y medicina no es la excepción. ¿Qué edad tenías ahí? Yo ingreso en ingeniería de sistemas a los 16 años, No, dejo la carrera a los 18, intento ir, desde ahí empieza la dificultad, o sea, dificultad en el sentido de trabajar arduamente por lo que uno desea, ¿no? Que es buscar la beca. Me demoré 2 años buscando la beca, yo prácticamente comencé a los 20 años a estudiar medicina. Ya. Y costó desde el inicio, ¿no? Porque yo obtengo la beca no a través del gobierno peruano, sino directamente del gobierno cubano, que es a través de la embajada peruana, que en ese momento, anterior a eso, existía el INABEC, ¿no? El INABEC tenía las becas hacia Cuba, pero después el gobierno cubano decidió darlos a través de casas culturales, que se llamaban casas de amistad Perú-Cuba, y también a través de partidos de izquierda, ¿no? Que son múltiples, ¿no? Y yo fui influenciado sobre todo por un primo mío que era estudiante de la San Marcos de medicina y estaba buscando estudiar allá, por también dificultades en su universidad. No es una coincidencia en esas épocas hasta el momento, ¿no? Hemos visto también lo que ha ocurrido en estos meses anteriores, las protestas, pero en su momento, en mis épocas, se protestaba mucho, ¿no? Y la labor del estudiante era muy intensa. Sí, siendo joven, supiste también capear un poco, no solo el estudio, sino el interés de superarte, cumpliendo un rol, ¿no? de dirigente juvenil. Y ¿se es difícil poder ir así en paralelo o no? Sí, claro. ¿Con qué tienes que batallar más? Con los mismos estudios, porque realmente consume tiempo, ¿no? O sea, yo fui dirigente, delegado en la universidad en Ingeniería de Sistemas, ¿no? de mi ciclo, fui delegado. Con el que tenía menor experiencia, puedo decir, porque habían sobre mí muchachos, compañeros de ingeniería, ahora ya debe ser grandes ingenieros, que eran muy avesados en la diligencia política, estudiantil, digamos, ¿no? Y protestábamos o pedíamos, pues, realmente las mejoras, ¿no? Tener profesores nombrados. A mí, por ejemplo, ingeniería de sistemas en los primeros ciclos parecía colegio, de primaria sobre todo, porque un solo docente nos daba varios cursos, ¿no? Teoría general de sistemas, nos daba informática, el mismo docente. Entonces, bueno, no es que el docente no sea capacitado, sino que realmente cada uno tiene su especialidad, ¿no? Y la idea era formarse bien. En paralelo, encuentras tú otra pasión, ¿no? Que es un deporte. Coméntame eso, porque creo que Cuba también apoya mucho el deporte, ¿no? ¿Pudiste también encontrar algo por ahí o todo fue en el Perú netamente? No, realmente lo que impacta mi vida es haber estado allá, ¿no?
Impacta tanto que me he casado con mi esposa, que es médico, cubana, ¿no? Entonces tengo la vida totalmente impactada por Cuba, ¿no? Y sí, comencé aquí en Perú, en Trujillo, por el IPD, con una anécdota bien curiosa, ¿no? Porque lo vi por televisión, que estaban anunciando un ciclo de verano en varias disciplinas, y había visto videos también de jugadores chinos, ¿no? De esa pelotita que iba muy rápido sobre la mesa. Sí, ¿no? los chinos son tremendos, parece que tuvieran resorte en los pies. Así es. El tenis de mesa empezó en Inglaterra y los primeros campeones mundiales fueron húngaros. Entonces, increíblemente ahora China domina el tenis de mesa, ¿no? Y en general los países asiáticos, Japón, Corea. China, ¿no? Sí, pues así es. Pero el deporte emblema allá es el tenis de mesa, ¿no? Ya le compartiré algunos videos posteriormente donde se ve pues la formación desde pequeñitos, ¿no? Desde los 2, 3 años, que es algo que es un proyecto que estoy haciendo actualmente, experimentando en mis pequeños hijos, que creo que es posible hacerse aquí en Perú también. ¿Y te impactó tanto que no solamente pues encontraste este deporte sin querer queriendo? Recuerdo haber comentado previo a la entrevista, ¿no? El momento de inscribirte, ¿no? Porque tú pensaste inscribir a tu hermano, ¿no? Sí. Yo fui a inscribir a mi hermano, pagué por mi hermano, me dieron el uniforme talla para mi hermano de 10 años, y cuando le fui a dar la noticia para emocionarlo, resulta que estaba inscrito en el colegio de contadores por un tío contador. ¿Para otro deporte? Al básquetbol con un primo mío. Entonces eran super coya ahí ellos dos y no hubo ni que pensarlo, él fue para el básquetbol. Entonces al momento de ir a devolver el uniforme para que me devolvieran los 30 soles, aún lo recuerdo, que costaba todo el ciclo, finalmente no era reembolsable y me dijeron que lo podía usar yo. Que seguramente hoy lo agradeces bastante, ¿no? Sí, tengo una anécdota importante, ¿no? Incluso en pandemia. Cuéntanos. ¿No? Nos saltamos, vinimos más cerca a este presente. En pandemia, en el 2020, casi finalizar, mi padre, que estaba laborando en Chepén justamente, en el gobierno local, ¿no? Sufre la infección por el coronavirus. Y en hacerse fuerte él no nos comunicó, ¿no? Y entonces al final nos llegamos a enterar cuando él ya estaba hospitalizado en el MINSA, y usted sabe que el COVID era una enfermedad que su evolución no era siempre la misma en todos los pacientes, en unos evolucionaba muy rápido, ¿no? Entonces ese fue su caso y lo traían para acá, lo trajeron al hospital regional, ahí es donde yo me entero, y estaba muy grave, ¿no? O sea, tenía un pronóstico malo realmente, ¿no? De aproximadamente 2 días y con mucho riesgo a fallecer. Necesitaba intubación. Y no habían camas, pues, ¿no? En UCI, ¿no? Entonces, usted sabe que toda la población sufrió de eso, ¿no? De oxígeno, de intubación. Finalmente, yo ya había hecho un proyecto de tenis de mesa en el colegio médico, que aún está ahí la escuelita de tenis para hijos de los colegas, y me conozco pues con el decano, el doctor Lao, y con muchos médicos, pero con un par de doctoras más mayores que abogan por mí, por mi padre, ¿no? Por la lista de espera, ¿no? Porque para la lista de espera se evaluaban muchas cosas. No es que nos dieran un favoritismo, ¿no? Sino que las prioridades se dan por los niveles de riesgo que tienen los pacientes, la edad, comorbilidades, pero sí se daba una cierta prioridad a los familiares de médicos, ¿no? Porque justamente los médicos estábamos batallando ahí, ¿no? Y entonces se brindó un apoyo de que se conozca a mi padre, ¿no? Porque yo no tenía contacto con el médico de ahí, más que por yo ser médico, porque estas personas, estos grandes médicos me conocieron como entrenador de tenis de mesa. En el caso de las doctoras, yo los entrené a sus hijos, ¿no? Entonces me conocían como persona, ¿no? Y entonces hubo un acercamiento con el jefe de emergencias de UCI y se tomó en consideración, ¿no? O sea, se conoció que mi padre era familiar de médico, ¿no? Y entró, me acuerdo de lo que había mucha gente, pues tercero, cuarto sería, ¿no? Y se salvó. Quiero yo pensar que esa decisión no haya calado pues en la vida de otra persona, realmente. Pero es una anécdota, ¿no? Claro. Es una anécdota.
Este deporte te ha permitido fundar, ¿no? Crear escuelas, pensar en la niñez, no solamente cuando te ocupas en la medicina, sino también en el deporte. Esa experiencia o esa vivencia es algo que te marca siempre, por lo cual, o sea, tienes una doble pasión en tu vida, más allá del trabajo. Sí, así es. Bueno, yo lo converso bastante con mi esposa. Mi esposa es médico también, ella es cubana, y también es entrenadora, ¿no? O sea, usted me está entrevistando a mí, pero está entrevistando a mí y a mi esposa, porque hacemos todos los días lo mismo, ¿no? Quizás ahora ella más dedicada a los chicos, a mis hijitos, son pequeñitos. Claro, porque están pequeños. Pero realmente el tema es que ambos entrenamos a los niños. Cuando tocó pandemia también estuvo en el primer frente de batalla y nos permitíamos de repente ver horarios para cuidar a nuestros hijos, ¿no? Y trabajar al mismo tiempo contra esta pandemia, ¿no? Actualmente realmente es una motivación total. Yo con ella siempre hablamos, sonreímos en que la vocación nuestra es el tenis de mesa y nuestra profesión es la medicina, o viceversa, ¿no? Claro, pero ¿conoces a ella por el deporte o por la profesión? No, por la profesión, ¿no? Coincidimos en rotaciones allá en Cuba, ¿no? Ella es realmente más avanzada, ella fue graduada de psiquiatría, de psiquiatra. Ha trabajado en Perú, en la Clínica Madre Cristo, en salud también, en alta complejidad en la pandemia, ¿no? Ha tenido más avance que yo incluso. Perú la ha tratado muy bien a ella. Sí. Como a mí Cuba me trató muy bien también. También. Dime, ¿qué satisfacciones encuentras hoy en día con el deporte? Que sabemos pues que aquí todavía nos falta bastante, ¿no? Pero más aún en este deporte como es el tenis de mesa. ¿Qué satisfacciones, más allá de las insatisfacciones que puedas haber sentido en algún momento? La verdad que las satisfacciones y las frustraciones son varias. Lastimosamente, el deporte es precario aquí. Pero muy aparte del deporte es nuestra idiosincrasia. Vivimos en un momento, yo lo digo como profesional, como padre también, un momento muy crítico. Ahora podemos hablar de la inseguridad ciudadana. Pero esa inseguridad ciudadana que vivimos es consecuencia de una mala formación, una mala educación desde casa. Y eso viene justamente de malas decisiones políticas, ¿no? Estamos hablando 20, 30 años, 40 años atrás. Y toda la vida el Perú ha tenido una historia oscura, ¿no? En la parte política. Todo eso, lo que vimos ahora es consecuencia de eso, ¿no? No podemos decir que vinieron los venezolanos y cambiaron nuestro ritmo de vida. Quizás han intensificado ciertas cosas, pero ya vivíamos con esto de ese tiempo, ¿no? Que ahora eso ha madurado lamentablemente, ¿no? Pero en general yo creo que el deporte da mucha satisfacción. La satisfacción principal es de que estás formando niños, ¿no? Quizás me quedes un poquito de parte de mis padres y más de mi madre, porque en muchas ocasiones mi madre me pedía apoyo para ayudarle a corregir exámenes, o en verano ayudarle a dar clases a niños. Esa experiencia didáctica de tus padres te ha permitido a ti poder un poco quizás reflejarlo hoy en día con todo lo que haces. Sí, así es, tener más facilidad ligada a los niños, ¿no? Y ese proceso de docencia. En Cuba también nos brindaron eso, porque los estudiantes de años avanzados teníamos cierta obligación de apoyar a los que venían atrás. Entonces allá se hacen una especie de ayudantías. No todos la hacen, pero quizás los más avesados, los que tienen más facilidad para el estudio, cogían la ayudantía, es decir, recibían estudios avanzados por cierta especialidad, pero tenemos el deber de compartir cosas con chicos que venían... ¿Acá no hay eso? No, a que yo sepa no lo hay, no lo hay, ¿no? O sea, para que lo tengan un poquito más claro, por ejemplo, allá los chicos cubanos, y nosotros también nos dieron esa opción, pero sobre todo chicos cubanos que quieren, por ejemplo, estudiar cardiología, ellos pueden optar por esa especialidad desde que están en tercer año de la carrera, con la ayudantía. Entonces, la ayudantía te permite ir a la especialidad, te dar un tutor y hacer guardias, ir al consultorio en los tiempos que tienes libre o en verano. Pero teníamos la obligación de hacer proyectos, investigaciones y docencia a otros alumnos. Te ayuda un poco a sostener la carrera que estás llevando, ¿no? Claro, y perfilarte sobre todo. Exacto. Entonces imagínense, cuando ya los chicos
ingresaban a la especialidad, ya sabían bastante de la especialidad. Y al graduarse de la especialidad eran súper especialistas, ¿no? Con experiencia. ¿Y ese mismo ritmo o modelo es aplicable para el deporte? Sí, en el sentido siguiente. Yo tengo alumnos, le agradezco a Dios porque es increíble, ¿no? O sea, ahora soy padre de 3 pequeñitos, el mayor tiene 7, es increíble ver una vida desarrollarse, ¿no? Es increíble, o sea, usted debe saberlo de repente si es padre. Sí, sí, tengo menos. Y entonces es emocionante. Entonces, pero viví eso un poquito antes con los alumnos, ¿no? O sea, tuve alumnos de 7 años, ¿no? Que ahora tienen 15, ¿no? Alumnos que tuve de 13 años que ahorita tienen 20, 21 y están en la universidad. Entonces es increíble haberlos visto pequeños y que ya estén maduros, siguen practicando su deporte y algunos de ellos motivados por el tenis de mesa y yo quizás dando un pequeño impulso con ellos, están cursando la carrera de Ciencias del Deporte, que es en la Universidad César Vallejo, y con ello queda demostrado de que el deporte puede abrir puertas, ¿no? Y yo sumamente satisfecho de que yo haya podido tocar los corazoncitos y las mentes de estos niños ahora jóvenes, ¿no? Que se están formando como profesionales. Entonces, sí, en similitud con lo de la ayudantía, estos chicos, son 2 que están estudiando la carrera de Ciencias del Deporte, se están formando como entrenadores, ¿no? Es una profesión muy distinta a la educación física, es como entrenadores, cursan por varias disciplinas, pero ya se están perfilando como entrenadores de tenis de mesa, porque me están apoyando a mí a formar nuevos alumnos, sobre todo pequeñitos. Entonces, como una ayudantía, cuando se gradúen van a tener una experiencia de 6, 7 años, además de como jugadores, como entrenadores o ayudantes de entrenador, ¿no? Estás, o creo que está próximo a llevarse una elección, tengo entendido de lo que es la federación, de la directiva de la Federación de Tenis de Mesa. Sí, así es. Bueno, ¿estás tentando una posibilidad tú de poder...? Sí, el Perú tiene pues la posibilidad, ¿no?, de organizarse en el deporte, ¿no? Este deber recae en el IPD, sabemos todos, pero existe también un comité olímpico, ¿no?, que promueve el deporte de sus instancias, y existen las federaciones deportivas, ¿no? Las federaciones deportivas realmente son independientes, pero tienen un trabajo concatenado con el IPD porque el IPD subvenciona. Lastimosamente el IPD subvenciona a partir de la sub-15, en todas las disciplinas, o la mayoría de ellas, ¿no? Sub-15 hacia arriba, o sea, 19, en este caso el tenis de mesa sub-15, sub-19 y adultos, ¿no? O selección mayor, por así decirlo, ¿no? Entonces, no cobertura sub-13, sub-11, sub-9, donde realmente está el proceso formativo. Ahí se necesita. Entonces, más, claro. Ese es un, yo lo veo, es un grave error. Hay cada quien con la suya, ¿no? Claro, mire, es como la medicina, ¿no? O sea, nuestro sistema de salud, también estamos esperando en el nivel terciario, que el cual vivimos nosotros en el Perú, esperar que la persona esté enferma para ayudarla, ¿no? Para atacar a la enfermedad. En muchos casos, enfermedades irreversibles, ¿no? Crónicas, no transmisibles, ¿no? O el cáncer, ¿no? Prácticamente sería lo mismo, ¿no? No tenemos una atención primaria, que es promoción de la salud, de buenos ejercicios, de higiene, de promover más la vacunación, ¿no? El deporte sería lo mismo, ¿no? La sub-9, sub-11, sub-13 es el proceso formativo del deportista para que llegue un posible alto rendimiento. Podríamos decir que ese es el gran cáncer en el deporte y en la propia medicina, de esperar que suceda algo para recién actuar, esperar pues que seguramente tener algunos valores para decir ya por ese apuesto, si no, no. O sea, no hay ese interés, no hay esas políticas bien aplicadas como para poder ver un futuro realmente, tanto en el deporte como en algunas otras. Es cierto hasta cierta distancia. Déjeme decirle que el IPD, o sea, tiene un sistema bueno en el sentido de que en el alto rendimiento tiene un seguimiento a jugadores y un apoyo incluso hasta económico, porque existen muchos deportistas en muchas disciplinas que son subvencionados, pero están esperando que llegue el alto rendimiento, o sea, que de magia te caiga alguien que se formó solo, ¿no? Entonces no están promoviendo realmente el deporte, ¿no? O sea, y esos jugadores a los que ellos ya motivan cuando ya están mayores, no llegan realmente a su potencial máximo porque no han tenido una buena formación técnica, quizás, ¿no? Y entonces al final queda un vacío, ¿no? O sea, hay un sistema, pero que no es eficiente,
¿no? Y hay un vacío, hay un hueco. ¿Y eso te invita a poder tentar esta posibilidad Sí, de ocupar un cargo? le comento que aparte de ser entrenador, de Ajá. ser médico ejerciendo, estoy estudiando también la carrera de Ciencias del Deporte, que es una carrera profesional Ajá. en la César Vallejo, y que es una carrera de 5 años, y motivado sobre todo por justamente aprender esa ciencia, ¿no? La base. Yo no me voy a inclinar por otra disciplina, más que por el tenis de mesa, porque es mi pasión, y lo estoy fomentando en muchos niños, y sobre todo en mis ¿Y hay hijos. buenos especialistas para esta carrera, para la enseñanza de esta carrera en la universidad? Tenemos docentes procedentes de Colombia, de Cuba. De Cuba también, De ¿no? Cuba también, sí, de Venezuela. Hay muy buenos docentes. Pero hay una crítica también, todo no es perfecto. O sea, una buena iniciativa de la universidad, ¿no? De sus directivos, pero esta carrera también tiene la misma falencia del Estado, tanto el salud como el deporte. ¿Cuál es esa falencia? O sea, nos están preparando como futuros entrenadores de alto rendimiento. O sea, a esperar que a mí me caiga un jugador súper potencial, ya mayorcito, para yo terminar de pulirlo. Y entonces eso es increíble. Los mismos docentes tienen una crítica específica, ¿no? De la currícula, y yo creo que esto debe ir cambiando en el futuro. Yo tengo esperanzas porque hay un boom, un pequeño boom que está comenzando. No solamente está la Vallejo con esta carrera, que es nueva prácticamente, ¿no? Tiene más de 10 años, pero es nueva. En Lima hay otras universidades que también tienen esta carrera recién hace 4 o 5 años. Sí, es más, la Universidad César Vallejo, con su sede en Lima, ha aperturado ya recién 1 año están ahí. Entonces, ¿qué nos habla eso? ¿No? O sea, uno no forma por formar, ¿no? Uno forma porque se va a necesitar de profesionales. Lo que se está dirigiendo mal la situación, ¿no? Debe ser dirigida a la formación inicial. Muchos pensarán que esa es la labor de educación física. La labor de educación física es importante, esencial, ¿no? Porque la educación física habla más de una formación general, una higiene física, pero que no va dirigida a una disciplina deportiva. Y cada disciplina deportiva tiene una técnica diferente, especializada. Entonces, ahí cumplen un papel importante los profesionales especialistas en esa rama. Yo tuve esa experiencia en Cuba. Yo tuve un profesor que él me enseñó mucho más de tenis de mesa, y lo acompañé un verano a su ciclo de formación de niños, ¿no? Él era el especialista, pero el que lo captaba era el profesor de educación física del colegio. Y ahí tienen un proceso piramidal de formación. Tienen unas escuelas que se llaman Escuelas de Iniciación Deportiva, EIDE, en sus siglas. Entonces, esta escuela de formación deportiva es una escuela donde dan clases normal, pero que tienen también sus horarios para hacer deporte, ¿no? Cristian, no dudo que tus hijos van a tener una fuente de primera línea, ¿no?, en sus padres para seguramente inclinarse por alguna disciplina, y por qué no decirlo, por el tenis de mesa, que es tu gran pasión. Ha sido un gran gusto conocer parte de tu historia y de esas ganas de luchar porque la situación cambie, no solo con el deporte, sino también para la propia medicina, que es la que también te conlleva a desempeñar y de prestar el servicio que se quiere, ¿no? Gracias por estar en el programa, esperando que haya sido interesante para ti un poco también contar tus experiencias, y de esta forma pues nuestros seguidores vean pues, ¿no?, en esto que has comentado, que has contado prácticamente, ojalá y el cambio que todos esperamos. Muchas gracias. Quisiera un último mensaje respecto de esa esperanza que tenemos de que tengamos un Perú mejor. En el deporte también lo hay. Actualmente en el tenis de mesa existen muchos clubes, se está fomentando, quizás con un empuje más personal, ¿no?, o de grupo que del Estado, pero se está haciendo, ¿no? En este caso nosotros, que comenzamos en la Escuela Municipal de la Esperanza, formamos una asociación, que es la Asociación Deportiva Viringos de la Esperanza, ¿no? Viringos por el perrito peruano, ¿no?, el perrito sin pelo, ¿no? Y a través de esta asociación nos hemos logrado pues tener registros públicos, afiliarnos a la Federación Peruana de Tenis de Mesa. Yo como presidente y entrenador de la asociación pues soy dirigente deportivo también, y tenemos la posibilidad ahora en unas elecciones que vienen ahora en diciembre para pues poder tentar a la junta directiva, ¿no? Entonces, hace rato que hablamos de las satisfacciones, las principales satisfacciones son la sonrisa de los niños, el verlos crecer, el verlos lograr medallas en juegos escolares, en campeonatos nacionales, nos da satisfacción y ese impulso. Los hijos también, no lo puedo negar, no se puede ocultar, pero
También el hecho, por ejemplo, de que usted me esté invitando, quiere decir que están reconociendo el trabajo, la labor de masificación que tenemos por el momento con Viringos. Y eso también relacionado a las elecciones, porque hay solo 2 listas hasta el momento, y en ambas listas me llamaron, ¿no? Me solicitaron ser parte de su junta directiva postulante, y para mí eso es pues una alegría total porque han visto la labor que hemos hecho. El año pasado vino Carlos Nano Fernández. Es un jugador que ha sido campeón, ahora tiene 20, el año pasado fue campeón panamericano de tenis de mesa sub-19, ganándole en una final a un brasileño, que tenis de mesa también hizo potencia, como en el fútbol. No es poca cosa. No. La final se jugó en Argentina contra un brasileño, y Carlos Nano Fernández fue el campeón panamericano, ha sido campeón desde la sub-7, sub-9, campeón latinoamericano sub-11, sub-13. Me contactó, quiso venir para desarrollar un proyecto que él tiene, que es de apoyar. Lo llevamos a un colegio privado pequeño, Isaac Newton, al colegio Liceo Trujillo, un colegio estatal grande, donde él buscó hacer exhibiciones. Lo llevé a la Escuela Municipal de La Esperanza para que hable con los niños de La Esperanza, entrenó con ellos, les regaló gomitas, jebes de las raquetas, les regaló sus camisetas de seleccionado nacional, y hizo una gran labor, ¿no? Muy humanitaria, así es. Luego también vino la federación, mandó a la entrenadora principal, la profesora Lizzy Castillo, que es una entrenadora de coincidencia cubana también, y esta entrenadora vino con el profesor Eddie Velarde, otro entrenador nacional, y vinieron a hacer capacitaciones, y nos eligieron a nosotros como primera sede para salir de la centralización de Lima. Entonces todo eso confluye en que estamos por un buen camino, independientemente de que ahora como candidato a vicepresidente se gane o no las elecciones. Hay una propuesta bien clara, que es la de ir a fomentar a los más pequeños, incluso a los menores de 5, 4, 3 años, a base de unas propuestas que son claramente elegibles en China, en los países asiáticos, que se pueden hacer también aquí en el Perú. Perfecto. Bueno, que sería lo más ideal, ya los ha explicado bien clarito, te deseamos el mejor de los éxitos, no te digo suerte porque, bueno, creo que suerte para los incapaces, tú estás demostrando que quieres revolucionar este deporte, ¿no? Y esperamos, pues, una vez más, resaltar el éxito en esta nueva propuesta, en este nuevo camino de lograr, pues, un cargo en una directiva. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, ha sido la presencia grata de Cristian Alexander Isla Torres, un doctor de carrera y también un gran deportista y sobre todo un gran humano. Nos estamos reencontrando con más en Cultural Conversa en un próximo programa.